Presentamos Geopolítica en RCR. Estamos conectados, muy bien. Bienvenidos a Red de Comunicación Regional. Este es un sistema que está llegando a muchos lugares del país y al extranjero, ahora también por la vía internacional. Vamos a dar comienzo a nuestro programa, que ha sido conversado con él y con ustedes también, diciendo algunas cuestiones sencillas, muy claras, pensando sobre todo en que no nos dirigimos a especialistas, sino a muchos ciudadanos, varones y mujeres que quieren tener mejor información. La primera cosa es que tenemos que recordar que la palabra geopolítica durante mucho tiempo ha tenido una mala fama, porque se la ha asociado al nazismo o a las expansiones imperiales de otros estados, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, Francia y así sucesivamente. El término geopolítica ha tenido pues una mala fama, pero con lo que hoy está viviendo el mundo, en particular hoy, aunque también desde décadas atrás, pero en particular hoy, todo el mundo se ocupa de geopolítica, tanto en términos muy clásicos, académicos, como los llamados grupos de pensamiento, think tanks, que le dicen grupos de pensamiento poderosos, estadounidenses, rusos, chinos, indios, de distintos sectores, y también, por supuesto, la academia, empresas. Hoy día están de moda y se venden muy bien los boletines de inteligencia estratégica, económica, tecnológica, médica, social, hasta cultural, y por supuesto también las informaciones geopolíticas. Y yo estoy seguro que todos nosotros invertimos una buena cantidad de tiempo disponible en nuestro trabajo en consultar distintas fuentes, porque en estos casos no existe, no tiene validez, aunque exista, por supuesto, pero no existe validez en un pensamiento único. ¿Qué es lo que yo rescato de esta puesta en escena tan poderosa, tan fuerte de la geopolítica? Primero, rescato su profundo arraigo intelectual, no solamente en los medios académicos que trabajan buscando la verdad, el saber por el saber, sino en aquellos públicos o privados, entes públicos o privados, estados, organizaciones no gubernamentales que buscan realizaciones dentro de la sociedad. Y la cuestión con la que quiero terminar esta pequeña introducción es invitarles a ustedes, no solamente veamos los aspectos de antagonismo en la geopolítica, así como ha tenido la mala fama asociado a regímenes imperiales o imperialistas, también la geopolítica siempre se la ha asociado con el antagonismo, con la lucha, con la guerra, y no es así, porque inclusive entre los que están en guerra tienen aliados. Por ejemplo, hoy día Rusia tiene un aliado que ni se lo menciona, pero que es fundamental en las operaciones que está realizando en Ucrania, y se llama Bielorrusia. Es tan simple como eso. Entonces, enfoquémonos no solamente en los aspectos de contradicción, de guerra, de oposición, sino también en los aspectos de cooperación. Reflexionemos sobre el cambio climático y la geopolítica en términos no solo de antagonismo, sino también de cooperación. Pero por supuesto, las proporciones en que estos discursos, estos planteamientos hagan ustedes es de su más libérrima decisión. Yo solamente, por orden alfabético, quiero presentarles a ustedes primero a Eduardo Calvo, a quien no veía hace mucho tiempo. Eduardo Calvo me honra con su amistad y nos honra con su trabajo. Él hace mucho tiempo ha dedicado su preparación en asuntos ambientales y asuntos económicos, trabajando en el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, panel que ha recibido el Premio Nobel de la Paz por su trabajo, y que es una red bastante importante de aproximadamente 1000 profesionales de distintas regiones, distintos países, distintas especialidades.
Y por otro lado, él es un profesor universitario y ha trabajado también en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Consejo Nacional del Ambiente. Ahí lo conocí en el periodo en que yo estuve en esa presidencia, y ahora también está de regreso en el país asesorando en el Ministerio del Ambiente. Aquí no lo hemos invitado ni a él ni a nadie por su cargo, sino estas son referencias que nos dicen de su trayectoria. Están todos invitados como ciudadanos para intervenir de la forma más libérrima que les parezca. Y junto con él, ahora estamos también con Leopoldo Monzón Ugarriza, ingeniero él, director gerente de una empresa que ha recibido un premio de innovación, creo que fue el año 2009, si mal no recuerdo, Polo, premio a la innovación empresarial, que es importante. Polo, quiero decirlo, también nos honra con su presencia dentro y fuera del país y con su amistad. Es una persona valiosa, sencilla. Solamente quiero decir que así como Eduardo tiene un conocimiento y una experiencia muy grande en el tema mundial de cambio climático en el panel, Leopoldo Monzón probablemente y su empresa tienen un conocimiento que cualquiera no lo tiene, ni en el Estado ni en la empresa privada, lo que le ha valido trabajos muy importantes a lo largo ya de su importante trayectoria y carrera empresarial y científica, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Dicho esto, le ofrezco la palabra a Eduardo para que tener sus primeras impresiones dentro de los criterios que habíamos conversado, de no tener grandes rollos, sino tratar de decir lo que consideramos es la esencia de los temas que ustedes quieren presentar dentro de este marco, entre aproximadamente 8 y 10 minutos para tener un poco más de agilidad. Entonces, le cedo la palabra a Eduardo Calvo. Bienvenidos ustedes y bienvenidos todos quienes nos están acompañando. Buenas noches, Manuel, buenas noches, Polo, buenas noches a toda la amable audiencia que se ha reunido aquí. Bueno, a mí me han invitado a hablar acerca de un tema que para mí es ya familiar por cerca de 3 décadas, y no es un tema tan antiguo, a pesar de que era algo que ya algunos científicos intuyeron en el siglo XIX. En realidad, el desarrollo del problema del cambio climático lo vemos iniciarse en la década de los 60, por ejemplo, en la reunión de Estocolmo en 1972, que en estos días se ha estado celebrando sus 50 aniversarios, ni siquiera fue un tema, pero pocos años después sí hubo la primera reunión mundial sobre el clima, y ahí ya se comenzaba a oír, pero en realidad el problema saltó a la palestra en la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado, y fue con la creación del IPCC, normada en el año 87 y luego establecida en el año 88, donde las Naciones Unidas le plantearon a este grupo de expertos una pregunta muy simple: ¿los humanos estamos alterando el clima? Díganos sí o no. Y se tardaron 2 años, recogieron toda la evidencia científica, utilizaron la mejor tecnología que había en esos momentos, pero hay que hacer la salvedad que las supercomputadoras de aquel tiempo tenían menos capacidad que un iPhone de la actualidad. Entonces, la respuesta no fue conclusiva, pero fue el balance de la evidencia nos dice que sí, pero no estamos totalmente seguros. Y desde ahí se ha comenzado un largo camino que recién culminó en el año 2013, donde ya a partir de ahí los informes del IPCC son absolutamente categóricos. Sí existe un cambio en el sistema climático, y ese cambio
es causado por los seres humanos. Es la actividad humana la causante. En el año 1990, cuando se produce el primer informe del IPCC, se decide hacer un comité negociador intergubernamental, así como ahora se está estableciendo uno para negociar acerca de la contaminación de los plásticos en el océano. En esa época se decidió hacer uno sobre el cambio climático. Trabajaron y presentaron en la reunión de Río 92 su informe que era el borrador de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para su aprobación formal por los jefes de Estado. Esta aprobación ocurrió y luego pasa, como todos los documentos, tratados de Naciones Unidas, a una ratificación por parte de los parlamentos nacionales. En nuestro caso, es en 1993 que el Congreso Constituyente Democrático, que era nuestro Congreso en ese momento, pues hace que formemos parte de este acuerdo internacional. En 1994 hay una primera reunión preliminar durante la Asamblea de Naciones Unidas y se decide que en el 95 se haría una evaluación de cómo había evolucionado el problema. En 1995 se presenta un informe de cómo había evolucionado la situación y la conclusión era que íbamos mal. Entonces las Naciones Unidas deciden, la convención no basta, todos ya sabemos que hay el problema, pero nadie está haciendo nada por resolverlo, necesitamos un instrumento legal más fuerte, un protocolo. Y ahí es donde se acuerda aprobar un protocolo en el año 1997, el protocolo de Kioto, que fue el primer instrumento legal sobre el cambio climático. Era un primer avance, los países participantes eran los países desarrollados, los más ricos, los que más habían tenido responsabilidad en la creación del problema. Pero el Senado norteamericano en 1998 decide sabotear el protocolo de Kioto y dice, bueno, a pesar de todo lo que se acordó, si no entran los países en desarrollo, especialmente una lista de países en desarrollo, que incluía China, India, México, Brasil, Indonesia, pues yo no ratifico nada. Y por supuesto, los dos países que prácticamente controlaban la entrada en vigencia del protocolo de Kioto eran los Estados Unidos y la Federación Rusa, que entre ellos tenían más del 45% de las emisiones globales que se necesitaban para no vetar el protocolo, porque el protocolo pedía que hubiera más de un 55% de las emisiones globales. La Federación Rusa recién en noviembre del 2004, la Duma, el Parlamento ruso, acordó participar en el protocolo de Kioto y a partir del 2005 el protocolo de Kioto entró en vigor. Fíjense ya la cantidad de años desde el primer informe del IPCC. Habían ya pasado 15 años y el problema solo se había agravado. Entonces decidieron que aún con el protocolo de Kioto esto no iba a ser una solución total. Decidieron ponerse de acuerdo y establecieron en 2007 una hoja de ruta que debía concluir en Copenhague en 2009, pero Copenhague en 2009 fue un fracaso total. Al año siguiente, además, le tocaba a un país latinoamericano organizar la conferencia y muchos dijeron, uy, no, ahora encima no solo nos fue mal en Copenhague, sino que ahora le toca a México. Pero Latinoamérica, una vez más, dio la cara y respondió.
y los mexicanos, con un habilísimo proceso negociador, lograron rescatar de las cenizas todo el proceso del cambio climático. Fue un triunfo total, y la ministra que condujo ese proceso, años después, se convertiría en la secretaria de la Convención de Cambio Climático hasta la fecha, Patricia Espinosa. Bueno, pasarían varios años y se acordaría pues hacer un acuerdo que se debía aprobar en 2015 con una parada que ustedes recordarán y que probablemente nuestro Ministerio de Economía y Finanzas también la recuerde mucho porque le costó mucho dinero al erario nacional. En el 2014, la COP20, que fue la precedente a la COP21, donde se aprueba el Acuerdo de París. Acuerdo que debe dar frutos hacia el 2030, que ahora se encuentra a la mitad de camino y que, sin embargo, por las circunstancias de la pandemia, el conflicto de Ucrania y otros, no se vislumbra que a menos que hayan grandes innovaciones tecnológicas, que dé éxito hasta el año 2030, que es su fecha límite. Bueno, esas serían mis consideraciones iniciales. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Solamente quisiera hacer unos apuntitos muy breves antes de pasarle la palabra a Polo, y es en esta excelente presentación de la línea de tiempo el desarrollo institucional y de los acuerdos. Me gustaría recordar una cosita. En 1992 también el grupo de países amazónicos presenta en la cumbre de Río el informe sobre la Amazonía. Ese es un asunto importante porque estaba, digamos, apalancado, si me permiten la palabra, por el proceso mundial, pero hubo una responsabilidad importante, después de lo cual infelizmente no ha habido mayores desarrollos. Tal vez de esto puede hablarse en otro momento. La segunda cuestión es que, como siempre, son las grandes potencias las determinantes hasta hoy en este asunto, porque así como hoy día el conflicto es entre los líderes de dos grupos, ahora ya no son solamente dos principales, la Federación Rusa y los Estados Unidos, que tienen estas emisiones, esto se está repitiendo. Y una cosa interesante, la Federación Rusa fácilmente no se sube a algunos acuerdos mundiales. Les voy a recordar algo. En 1978 fue la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud, Salud para Todos, en el año 2000 se decía. Y la Federación, y lo que era la URSS en ese momento, en Almatá, Kazajistán, hizo una gran resistencia y se tuvo que negociar muy arduamente para aprobar la declaración de Almatá, y lo mismo ha sucedido en otras cosas. El último elemento que quiero mencionar es que el trabajo de los mexicanos ha sido la continuación de una importante contribución a la paz, inclusive con su premio Nobel de la Paz que tienen los mexicanos hace muchos años, y que nos indica una pauta de diferenciación respecto de otros países latinoamericanos. Y por último, quisiera decir que el agravamiento al que ha hecho mención Eduardo Calvo es hoy día mayor por la reactivación de todas las industrias militares del planeta, que demandan gigantescas cantidades de tecnología micro, macro y de muchos minerales nuevos, etcétera. Y hoy día esa reactivación de la industria militar no es solamente en Estados Unidos, es en todo el mundo. La República Popular China acaba de votar su tercer portaaviones, que todavía entrará en operaciones dentro de 5 años, pero ya lo votó. Solamente estas cosas quería comentar para enriquecer un poco, animar un poco la información. Muchas gracias, Eduardo. Polo, tienes la palabra. Buenas noches, Manuel, Eduardo. Qué interesante, realmente Eduardo ha hecho
la historia la ha hecho muy sencilla y yo quería tocar algún tema en paralelo de la historia y explicar un poquito qué significa lo que tú decías al inicio con geopolítica. Primero comenzando por nuestro país y por nuestro continente americano y especialmente Sudamérica, y la geología y la geografía de nuestros países son de las más complejas de todo el planeta. Pero, o sea, es increíble y lo vemos día a día, lo que significa para nosotros. En 3 horas, y eso que nuestras carreteras no son de lo mejor, estamos a 4.800 metros de altura. Y seguramente en 10 horas estamos otra vez a 0 metros de altura, yendo hacia Pucallpa en línea recta, ¿no? Entonces, y de ahí subimos 2 o 3 nevados en el camino y los volvemos a bajar, y esa es nuestra geografía. Si esa geografía luego se asocia a la política, nuestro país es diverso, así como lo es también en todo el resto de Sudamérica. Entonces tú ves el comportamiento de la costa peruana, no es igual al comportamiento políticamente hablando de la parte de altura de sierra peruana, y luego la selva tampoco tiene un comportamiento semejante ni a la costa ni a la sierra. Entonces, en ese país megadiverso, la historia del cambio climático nos ha ido presentando una serie de retos. Pero esos retos han ido en paralelo a una cosa que es sumamente interesante, a la tecnología. Porque esta narración de los años 60 hasta los años actuales, el crecimiento tecnológico del mundo ha sido mayor en este periodo de tiempo que en toda la historia. Han habido la mayor cantidad de inventos y crecimiento. Entonces, aceleradamente estamos en una época de no solamente un cambio climático, sino de un cambio tecnológico. En un país con políticas diversas y un país megadiverso geográficamente hablando. Entonces, para enfocarnos dónde estamos. Y estamos ahí. Y esto significan algunas cosas que son buenas entender. El Perú es generador del 0.5% de los gases invernaderos que hay en el mundo, pero es un país que se ve afectado por el cambio climático entre los 5 países mayores del mundo, y en muchos aspectos. Entonces, en ese juego de cambio climático, tenemos un país frágil, ambientalmente frágil, porque es geográficamente complejo. Y en eso juega un papel la política dentro de eso. Y la política tiene diferentes vertientes y diferentes gobernantes desde los 60 hasta ahora. Pero voy a utilizar lo que decía Eduardo para hacer este parámetro. Entonces hemos tenido de todo, ya hemos completado, hemos tenido de toda clase de gobernantes, de las más diversas hasta los actuales. Pero se ha hecho muy poco. Y realmente eso ha significado que el país, casi el 22%, el 25% de los glaciares se hayan perdido. Y vivamos cada periodo de tiempo que va entre 4 o 5 años, un niño nuevo, o un fenómeno del niño nuevo, o el fenómeno de la niña, o un friaje en ceja selva, o un friaje en zonas de mucha altura, y estas son las consecuencias del cambio climático directo a nuestro país. Si eso lo asociamos a un país de que no termina de cerrar la brecha de la pobreza ni la brecha de la infraestructura, entonces estamos, como decíamos hace un minuto, sumamente frágiles ante esto.
ante este panorama, llamémosle un poco complicado del que estamos hablando con respecto al medio ambiente, también hay otro panorama que viene en paralelo, que es paralelo a la tecnología y paralelo a lo que les explico que vivimos, que es que el cambio climático también nos puede generar una oportunidad y que tenemos que comenzar a verla y analizarla. Entonces, debemos hoy día comenzar a tomar herramientas que el mundo moderno nos permite y, por ejemplo, podemos tender hacia una economía circular. Somos grandes extractores de recursos naturales no renovables y tenemos la oportunidad hoy en día de explotar esos recursos, pero con una economía circular. El mundo tiende a no dejar residuos ni efluentes contaminantes de ningún lado. Y si nosotros podemos lograr equilibrar esas cosas con un desarrollo forestal muy fuerte, estaríamos dando un cambio importante en esta lucha. Y para eso existe este crecimiento tecnológico del cual hemos hablado como paralelo al cambio climático que hay. Entonces, quiero asociar estas tres cosas. El país, primero, el Perú, como explotación de recursos naturales renovables y no renovables, llámese agricultura, llámese forestación, llámese minería y llámese extracción de hidrocarburos o gas. Si aplicásemos las herramientas que nos dan las tecnologías actuales de manera oportuna y buscando un equilibrio y una economía circular, y si esto de alguna manera se vuelve una política en nuestro quehacer diario, tendremos una oportunidad contra ese cambio climático y nos podríamos defender en un país en lo megabiodiverso que es. Ahora, la política influye y que influye. Entonces, creemos que lo que hay que hacer es generar eso que va más allá de la política y que se vuelve, yo no sé si llamarlo protocolo o qué, pero deberíamos tener que independientemente de cualquier gobierno, nosotros ya tenemos un plan que se sigue en esa justa medida y no importa quién gobierna. Solo que nos acogemos a ello, porque si no las oportunidades van a ir disminuyendo y empresas extractoras de recursos naturales se van a ir debilitando si no desarrollan esto. Ya para mi segunda intervención voy a hablarles de algunos temas y ejemplos concretos, pero espero haber explicado adecuadamente cómo amarrar esa historia a la parte geográfica, a la parte tecnológica y a la parte de futuro. Están ustedes haciendo un libro y están haciendo un film, una película, que me ha hecho recordar esa famosa película de Al Gore. Quisiera, antes de dar el paso a la propaganda, a la presentación de los auspiciadores de Red de Comunicación Regional que les toca en este momento, decir solo una palabra. Cambio climático es, como en otras cosas, gestión de complejidad. No es un asunto sectorial, no es un asunto monodimensional, es un asunto de gestión de complejidad, que es una de las cosas más difíciles de realizar. Dicho esto, y agradeciendo estas dos primeras intervenciones, demos paso a nuestros auspiciadores. Ceder la palabra a Eduardo Calvo, no sin antes hacer un pequeño comentario. Normalmente, Eduardo, el mundo ambientalista es muy renuente a lo que se llama industrias extractivas. Y hay toda una especie de dogmática de un lado y de otro lado.
no te quiero pedir que intervengas sobre esto de manera central, solamente te lo ofrezco para que lo tengas en cuenta, porque este es un asunto que ha estado presente en toda la historia, en toda la problemática que se ha examinado en los años en que tú has hecho esta línea de tiempo del desarrollo institucional. Y mucha gente lo asocia principalmente, algunos exclusivamente, a factores tecnológicos a los que muy bien se ha referido Polo Monzón, que dicho sea de paso, toda esta visión de lo tecnológico tiene su origen también en el siglo XIX y aún antes en el Renacimiento, ¿verdad? Y en el caso de las sociedades contemporáneas, por ejemplo, en el caso del Brasil, está presente en su lema nacional, en su bandera, es la ilustración y la iluminación y el positivismo lo que da lugar a esto, y algunos, inclusive sociólogos, han hablado de la tecnoesfera. En consecuencia, estamos tocando temas que mucha gente no los maneja en el Perú, pero yo les agradezco esta contribución que invite a quienes nos están escuchando a entrar en el Internet, recoger estas palabras claves y conseguir información que está disponible para todo el que la busque. Nada más que con este pequeño comentario, Eduardo, te ruego reasumas tu intervención. Muchas gracias. Gracias, Manuel. En realidad, sí hay que tomar en cuenta de que vivimos en una época que está marcada por varios aspectos. Uno es porque mucho de lo que antes eran actividades que hacíamos manualmente, como por ejemplo el lavado de ropa. Hoy un hogar moderno incluye una lavadora. Ya no perdemos tiempo, por ejemplo, calentando alimentos en una cocina. Generalmente utilizamos un horno microondas. Y muchos otros aspectos de la vida, por ejemplo, la limpieza de pisos. Ya es común en todos los países desarrollados utilizar estos robots que aspiran y limpian el piso, que incluso saben cuando topan un obstáculo o cuando llegan a una escalera, saben caerse. Entonces, hoy, gracias a la omnipresente electricidad, estamos en un nivel de que muchas de nuestras antiguas actividades las hemos reemplazado por máquinas. Así como las bisabuelas usaban un mortero o una plancha de carbón para planchar la ropa, hoy en día eso ya es común ver planchas de vapor y licuadoras y batidoras para reemplazar el trabajo mecánico. Y eso en los hogares. Ahora, si eso lo tenemos en los hogares, imagínense la cantidad de millones de robots que utiliza la industria a nivel mundial. Entonces, cada día somos más dependientes, por un lado, de la energía y por otro lado, de una serie de materiales con los que la naturaleza no ha tenido que lidiar y que son nuestra creación, como por ejemplo, hace un rato hablábamos del plástico. Y además, también tenemos que estar conscientes de que en los años 70 del siglo pasado comienza la época de la ingeniería genética, que ya nos ha dado, en primer lugar, la clonación de animales, y hace 10 años nos dio una tecnología que es el CRISPR, que es una editora de textos letra por letra a nivel genético. Y eso nos llama a una serie de reflexiones. La nanotecnología hoy en día también crea nuevos materiales que pueden reemplazar muchos de los más comunes que usábamos. Por ejemplo, hace 50 años era impensable que algo sustituyera
la transmisión de señales telefónicas que no fuera el cobre. Hoy los teléfonos en su mayoría no utilizan alambres de cobre. Ahora estamos con redes de fibra óptica, que es lo que, por ejemplo, estoy utilizando en este momento. Una red de fibra óptica que está conectada y que desde ahí se convierte en inalámbrica. Imagínense todo el cobre que se ha ahorrado. Todavía seguimos utilizando cobre para el cableado eléctrico. La pregunta es por cuánto tiempo no encontrarán algo que lo reemplace. Ahora que con la creación de motores eléctricos, por ejemplo, para los automóviles, la demanda de cobre se va a disparar, pues no van a faltar ingenieros, tecnólogos, científicos que estén buscando materiales más baratos que lo puedan reemplazar, algo que va a ser muy, pero muy difícil, pero que, como vemos, en cuestiones tecnológicas no es imposible. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra posición como proveedores de materias primas, justamente las materias primas que gracias a la economía circular los principales consumidores del mundo ya no tendrían que comprar, y somos también proveedores de los recursos naturales biológicos que gracias al CRISPR hoy en día podemos seleccionar esos genes e implantarlos en microorganismos mucho más baratos, pues nos encontramos en una difícil posición si es que como país no comenzamos a trabajar con el otro recurso, que es la gente. Y si no creamos una sociedad de gente bien alimentada, sana en cuerpo y mente, y bien educada, que pueda insertarse en una economía del conocimiento a nivel global. Es decir, estamos, así como tuvimos nuestra época cuando el Cerro Rico del Potosí nos hizo ser importantísimos a nivel global, o como en el siglo XIX, que gracias al guano y el salitre, que eran el equivalente al petróleo de nuestra época, hacíamos fértiles los de otra manera estériles campos europeos, hasta la llegada de la roca fosfática y del proceso Haber-Bosch para hacer fertilizantes nitrogenados artificiales. Pues tenemos que ponernos a pensar en que los recursos del futuro no van a poder venir únicamente de nuestras minas o de nuestra naturaleza, sino que van a tener que ser una combinación muy grande de mente y conocimiento con esa naturaleza y con esa geografía de las que y los climas de los que nos hablaba Polo hace un rato. Así que esa sería mi segunda reflexión, y no quiero extenderme mucho, así que me quedaría ahí de momento. Gracias. Gracias, Eduardo. Me has hecho recordar con tu reflexión muy clara. Hace poco vi un programa en Deutsche Welle que ilustraba sobre los 170 años de la fábrica ZEISS, Z-E y latina S-S, fundada en el siglo XIX por un mecánico, no era un ingeniero de las mejores universidades, era un mecánico de Jena, se escribe J-E-N-A,
en Alemania, en el sur occidente de la actual Alemania, que crea este taller. Bueno, hoy día Zeiss ha sido relanzada y sus productos combinan toda la experiencia acumulada del pasado, tecnología del pasado, con super tecnología del presente, a escala nano, o sea, super micro, super chiquititito, como también a escala macro para las lentes que se usan en astronomía. Entonces, esa combinación es importante tener en cuenta para poner en valor lo que tú has señalado. Y por otro lado, solamente para animar un poco, me gustaría decir que el Cerro de Potosí y las minas de Zacatecas fueron respectivamente del Virreinato del Perú y del o sea, de Nueva Castilla y del Virreinato de Nueva España, que a través del control hispánico, español, lo compraba la China imperial. Los chinos fueron los primeros compradores de la plata y en esa época de los recursos de México y del Perú. Y ellos han pasado, como otras sociedades, han pasado del ábaco, que todavía se utilizaba en el siglo XX, y en algunas zonas de la China rurales se sigue utilizando el ábaco, a las supercomputadoras. En síntesis, creo que me permito subrayar de esta manera esto que tú estás señalando, de no ver solamente un tipo de tecnología actual, ni solamente del otro lado ver únicamente los recursos naturales, sino ver esta combinación. Nuevamente, gestión de complejidad. Me quedo ahí y le cedemos la palabra a Polo. Leopoldo, tienes la palabra. Interesante. Y gracias a ustedes cojo el hilo. Cojo el hilo para entrar a los ejemplos. Y yo estoy seguro que ustedes lo conocen, pero lo hago por el público en general y un poquito como ayuda a memoria y para que las personas capten qué significa esto y de dónde nace el daño al ambiente y cómo se produce el cambio climático y qué es lo que más lo produce. Miren, el daño está formado básicamente por 5 grandes grupos. Y el más importante, es en lo que se refiere al cambio de suelo. Casi el 47% de los temas de cambio climático están relacionados con el cambio de suelo. El 19% está relacionado con la agricultura. El 21% está relacionado con consumo de energía y todo el carbono. El 6% con los desechos de los residuos sólidos y el 7% con la industria en general. Esos son como lo decían al inicio de la conversación, el humano está íntimamente inmiscuido en esto y es el principal motor que esto suceda. Y también puede ser el motor para que esto cambie, porque si lo enumeramos es para irle encontrando las soluciones a los temas. Algunas ya se caen de maduras y las tenemos al alcance de la mano. Y voy a comenzar por ella, que es el cambio de la matriz energética urgente que necesitamos hacer. Ya se ha avanzado muchísimo con la energía solar y con la energía eólica, pero tenemos que dar el paso al hidrógeno lo más pronto posible. Y lo más interesante es que hoy el producir energía tanto eólica como solar puede ser mucho más rentable que la energía que estamos generando hoy día. Y eso lo cuento con un ejemplo de Perú fácil. Nuestra matriz energética en el Perú tiene solo componente renovable en un 2 o 3%. Y hay zonas como la selva peruana, que la matriz principalmente quema petróleo
a costos que van de 40 a 50 centavos el kilovatio hora, y en donde generar energía solar en el día podría costar entre 7 y 8 centavos. Y generar y acumular energía las 24 horas del día podrían costar no menos de $20. O sea, tenemos la solución a nuestra mano y todavía no hemos hecho el cambio. Ahí hay una oportunidad y hay que hacerlo ya. Porque las ventajas técnicas, económicas y de protección del ambiente lo ameritan. Al igual que la parte selva peruana, la parte amazónica peruana, también hay otros bolsones de energía que sucede exactamente lo mismo en el resto del país, no con la diferencia abismal económica de la cual estamos hablando, pero imagínense que hoy día la energía solar en el sistema interconectado en zonas como el sur del país puede estar costando 2 centavos kilovatio hora generar en el día, o sea, $20 el megavatio. Y aunque nuestro mercado distorsionado por el gas vende entre 6 y 7 centavos, todavía hay también ahí una oportunidad. Entonces yo creo que hay cosas como esta. Y si miramos un poquito nomás, levantamos nuestra vista, el hidrógeno lo tenemos a la mano. Y el hidrógeno, que lo vamos a generar a partir de electrólisis, relacionando una planta solar o eólica con en menos de 4 o 5 años, creo que va a estar mucho más rentable y puede ser el cambio a la gasolina o al petróleo. Entonces tenemos una extraordinaria oportunidad ahí que tenemos que comenzar a ver. Ya no es solamente que defiendo mi planeta, sino que gano dinero. Igual para el tema de los desechos, los residuos sólidos. Hoy día ya hay plantas en Europa que pueden reutilizar el 90% del residuo sólido, dividiéndolo entre orgánico e inorgánico y tener una recuperación muy alta de esto, a contrapartida de que tenemos zonas invadidas de basura en varios lugares de Latinoamérica, por hablar no solamente de Perú, porque lo he visto en otros países también. Entonces, esto también ya está listo, es tomar acción nada más sobre estas cosas, es organizarnos y tomar acción. Ahora, con respecto a la agricultura, de igual manera, tenemos una tremenda capacidad, solamente acá en el Perú, por no medir el resto, tenemos listas 10 millones de hectáreas. Y hemos estado discutiendo sobre no tener fertilizante en los últimos días, cuando la biotecnología está al alcance de la mano. Eduardo lo decía hace un ratito. La biotecnología ya está demostrado que con microorganismos eficaces podemos dejar de usar un gran número de fertilizantes. Y ese también es un camino ya. Y para cerrar, el tema en cambio de suelos y deforestación por clima, tenemos una extraordinaria oportunidad. Tenemos en el Perú un potencial de 30 millones de hectáreas de bosque, que solo por una mala gestión de organización de leyes no explotamos. Hoy en día, el manejo de la tala legal y el cambio de siembra por cada árbol que talo, 4 que siembro, nos cambia todo el camino y aparte nos da un beneficio económico. Solo en cuestión de número, Chile tiene 3 o 4 millones de hectáreas disponibles y exporta 100 veces más madera que Perú. O sea, las oportunidades las tenemos a la mano y podemos trabajar. He dado todos estos ejemplos porque he querido llevarnos a eso, ¿no?
no me quiero quedar en una visión restrictiva, sino al contrario, expansiva, y las oportunidades que tenemos de hacer cosas adecuadamente y protegiendo a la par al medio ambiente. O sea, sí hay una posibilidad, y el ejemplo lo he llevado por ahí porque quería dejar esto en la mesa y que comencemos a pensar diferente y que saquemos provecho de todas las oportunidades que podemos generar. Excelente. A mí me gustaría invitarles a que inmediatamente después de esto que acaba de decir Polo, Eduardo retomase la intervención. Infelizmente no tenemos la presencia de quien promovió el programa, el embajador Osvaldo Rivero, pero esos son los gajes del oficio de un embajador que puede estar en un momento determinado en algún corre-corre o algún asunto especial, ¿verdad? Lo tendremos más adelante con toda seguridad porque él es uno de los más interesados en esto. No quiero hacer ningún comentario, quiero rogarle a Eduardo que le dé continuidad en la forma que estime pertinente. Y si en algún momento me parece oportuno hacer alguna intervención, pues me va a permitir hacerla, ¿sí? Eduardo, tienes la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. En cuanto al problema a nivel global del cambio climático, hay que entender que en esencia, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, el problema mundial es energético. ¿Y por qué el Perú es una excepción a este problema energético? Eso se debe también a nuestra historia. En nuestra historia tenemos que recordar qué es lo que ocurrió en los años 70. Para las nuevas generaciones les parecerá increíble si hablamos de ese año 1974, en que tantas cosas pasaron, pero aquí en el Perú, para poder sacar un automóvil a la calle, tenía que tener un sticker, diríamos ahora, en este tiempo le llamamos una calcomanía, de un determinado color. El único día en que cualquier auto, indiscriminadamente de su color, podía circular, era el día viernes. Se acordarán, pues, las blancas, rojas, celestes, que nos limitaban la circulación. ¿Y qué es lo que pasó? Eso fue justamente porque la Organización de Países Exportadores de Petróleo se cansó de que los países ricos abusaran de sus recursos naturales y crearon un cártel. Y comenzaron a vender el petróleo mucho más caro, y en esos momentos nuestros pozos del norte ya estaban prácticamente secos y nuestro petróleo de la selva todavía no nos llegaba a la costa. El oleoducto no estaba terminado. Así que tuvimos un año crítico y luego, una vez más, la divina providencia nos dio el petróleo del oleoducto norperuano y resolvimos el problema por un momento. Ahora, esto generó una gran cantidad de dinero en los bancos norteamericanos y europeos, porque es lo que hicieron los jeques árabes y todos los que recibieron la bonanza del petróleo, se fueron a los bancos y pusieron el dinero ahí. Y en los países latinoamericanos, las agencias de préstamo, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, nos ofrecían dinero muy barato para que ya no dependiéramos del petróleo y para que nos electrificáramos con grandes hidroeléctricas. Y todos asumimos el reto. Brasil, Paraguay, Argentina, con Iguazú. Nosotros con las grandes hidroeléctricas como en el Mantaro. Recordemos. ¿Y qué es lo que hicimos? Nosotros fuimos los pioneros de la lucha contra el cambio climático. Además, en los mismos años 70, por la economía informal y por la dificultad
que tenía nuestro Estado para recaudar impuestos de la gente, le pusimos impuestos a los combustibles, impuesto selectivo al consumo a los combustibles, más allá del IGB. O sea, nosotros hemos tenido por más de 4 décadas el costo de la gasolina y del diésel mucho más caro que los países desarrollados, mucho más caro cualquiera. La gente pues que iba a Estados Unidos, los peruanos que iban a Estados Unidos se quedaban maravillados que con un sencillo llenaban el tanque y que aquí en Lima les costaba 3 o 4 veces más. Nos sigue costando, hoy está terrible, siguen subiendo los precios. Sí, pero en Estados Unidos del impuesto. En Estados Unidos está a $6, así que ya la diferencia no es tan grande. Pero nosotros no, así es. Y fuimos unos avanzados en el tema energético y por eso no consumíamos ni carbón ni petróleo, y hasta la llegada del gas en 2004 hemos sido predominantemente hidroeléctricos y hasta ahora seguimos siendo más renovables que a gas. Entonces hay que tomar en cuenta que nosotros ya hemos hecho nuestra contribución muy grande, que nadie nunca nos va a reconocer, al cambio climático, pero sí hay grandes oportunidades. El sur tiene un enorme potencial de generación de energía solar, es indiscutible. No es nublado, tiene una intensidad muy parecida a la que tiene Chile, que lo explota a gran escala. Entonces ahí tenemos una gran ventaja. Sin embargo, en cuanto al hidrógeno, yo ahí sí tendría algunas reticencias, porque ¿qué países promocionan el hidrógeno sobre todo? Yo estoy de acuerdo con el hidrógeno en el uso industrial. ¿Por qué? Por su capacidad de generación de calor. En lo que estoy totalmente en contra es en el hidrógeno vehicular, a excepción de camiones en carretera a grandes distancias. Pero para movilidad urbana el hidrógeno debería estar incluso prohibido. ¿Por qué? Porque ¿quiénes patrocinan el hidrógeno? Los que se aseguran de que en un país pobre no se pueden hacer buenos motores a combustión. El motor eléctrico se puede fabricar en cualquier parte. Miren, el motor eléctrico de un Tesla no es muy diferente al motor de la licuadora que tienen en su casa. Es en esencia lo mismo. Pero antes en el colegio, cuando existía el curso de artes manuales, años también aprendíamos a hacer motorcitos. Discúlpame, continúa. Claro, y justamente es por eso, porque un motor eléctrico es muy sencillo. Un motor a combustible, al que sea, gas natural, gasolina, diésel, gas licuado de petróleo, hidrógeno, lo que sea, es sumamente complejo. No es fácil de hacer y demanda una industria mucho más capaz que la de la mayoría de países en desarrollo. Pero, como digo, para usos industriales puede tener una aplicación maravillosa. Aquí, de nuevo, es ver dónde están las oportunidades precisas y no tratar de encontrar una tecnología que sea a la que vamos a apostar únicamente. Tenemos que tener una visión muy amplia y hacer como hace nuestro vecino, por ejemplo, para seguir poniéndoles el ejemplo en materia energética de Chile, se ha ido por una energía muy poco convencional, la solar concentrada. Está explotando sus recursos de litio para hacer baterías y ha decidido producir hidrógeno, pero no para usarlo, para venderlo, llamado hidrógeno verde.
Entonces, si su modelo de negocio les va a dar para hacerlo y hacerlo bien, pues todo bienvenido. Hay que ser como ese viejo político chino de los años 70, y no estoy hablando de Mao, sino de Deng Xiaoping, que decía, no importa de qué color es el gato, lo importante es que case ratones. Y así hay que ser con la tecnología. No tenemos que enamorarnos de una tecnología, tenemos que ver a dónde nos sirve esa tecnología, y creo que varios de los errores que hemos tenido en la política peruana ha sido por querer aferrarnos en determinadas etapas históricas a una tecnología. Solo la hidroeléctrica, solo el gas natural. No, hay que tener los ojos abiertos y ver dónde están las oportunidades de negocio y ahí apuntar. En un país tan diverso como el Perú, no existen soluciones únicas. Y ese es uno de los problemas de ser una república unitaria que da dispositivos legales de aplicación nacional. En realidad, necesitaríamos poder regionalizar más muchas cosas, porque muchas cosas que funcionan en Tumbes no funcionan en Puno. Fíjense, estamos hablando pues de climas y realidades diametralmente opuestas. Es muy difícil. Nosotros en un país de una docena y hasta más veces más pequeño que la Federación Rusa, tenemos más climas y más ecosistemas que ellos. Entonces, como bien dice Manuel y lo repite constantemente, en el Perú, las culturas que sobrevivieron antes de los españoles durante miles de años fueron justamente porque aprendieron a hacer el manejo de esta complejidad con la que tenemos que convivir día a día y año a año. Somos el país que descubrió el fenómeno El Niño. Nosotros fuimos, nuestros pescadores piuranos fueron los que lo bautizaron. Hoy la oscilación sur, El Niño, es el fenómeno climático más grande del planeta. Y curiosamente, este año estamos yéndonos por el segundo año Niña, y probablemente hay algunos que dicen que va a durar incluso hasta el 2023, con lo cual sería un evento muy único de 3 años en una seguidilla, cosa que no se había registrado científicamente. Bueno, ese era un poco el comentario a qué es lo que podemos hacer. En realidad, la única forma es vivir generando respuestas a nuestros desafíos, y ahí sí, no solo en temas ambientales, sino en todos los temas sociales, económicos y hasta políticos, que nos quedamos en que solo con ciencia, con tecnología, con innovación, vamos a poder resolver nuestros desafíos geográficos, sociales y políticos. Gracias. Gracias, Eduardo. Yo creo que estamos tocando temas en los cuales tampoco quiero hacer un comentario ahorita, porque has tocado algunos temas que vuelven al punto inicial con el que empezó Leopoldo, perdonen la expresión, casi tautológica, pero también has tocado otros temas. Entonces, solo permítame señalar lo siguiente, que hay algunos términos claves, tanto en geopolítica como en la empresa, como en una familia, y eso se llama una decisión estratégica. Una decisión estratégica tiene que considerar estas cosas, y eso es esencial en el cambio climático, en el encaramiento del cambio climático, como en la geopolítica. Y quisiera así señalar que el Perú tiene hoy la oportunidad también de recuperar el tiempo perdido en el conocimiento de la geología y de la geografía. A diferencia del Brasil, por ejemplo, para no ir muy lejos, nuestra escuela de geografía no se ha desarrollado. No tenemos, no digo una institución, no,
Estoy utilizando la palabra escuela en el sentido de una corriente de trabajo académico, de pensamiento y aplicación, como una escuela económica, una escuela sociológica, una escuela geográfica. Y eso permitió, queridos amigos que nos escuchan, que Brasil iniciara en 1924 las negociaciones para una otra palabra clave, para la inversión en la represa de Itaipú, que se logró 50 años después aproximadamente. Esa es una cosa muy importante. Entonces yo le doy la palabra a Polo y le ruego, por favor, si puede tener en cuenta estas dos palabras claves, ¿no? O por lo menos la que tiene que ver con la inversión, porque no basta con leyes. El Perú está por la 30.000 no sé cuántos leyes. Y vamos a hacer mucho más innovaciones en estas cuestiones legales. Pero si pensamos que creando institucionalidad, cosa que está de moda, algunos quieren más ministerios, el asunto no es más o menos ministerios, eso lo hemos analizado en la UNESCO, sino la palabra clave, decisión estratégica e inversión. No quiero decir más, le ruego a Polo si puede retomar esto o referirse en la forma que él lo desee, con la más absoluta libertad. Sí, lo que quiero es rescatar una palabra. Uno, hay que ser pragmático en nuestro pensar, pero también hay que reconocer de que somos parte de una cultura ancestral y una cultura diferente que no necesariamente es la única y es única en el país. Si bien es cierto, hay cosas que nos unen, pero no necesariamente tenemos la misma cultura. Somos un país formado de un mestizaje de culturas que se juntaron y que formaron esta cultura peruana tan única, ¿no?, que tenemos, que no necesariamente se parece ni a la de nuestros vecinos. Quizás algunos sí, geográficamente, sí nos pareciéramos, pero no necesariamente unitario como país, ¿no? El comportamiento de la cultura de la costa es diferente en muchos aspectos. Había una migración del oriente y de la sierra que luego se mezclaron con gente de la costa y que ha formado una cultura nueva y que es muy pujante y que es muy creciente, y por eso la economía es como es en el Perú, y por eso tenemos casi 75% de personas que pueden agenciarse un empleo. Entonces, en todo lo que hemos conversado, discutido de oportunidades y de cosas que podemos hacer, tenemos que también integrar nuestra cultura ahí. Y nuestra cultura somos muy creativos, es verdad, somos muy informales también. Eso es cierto, no podemos negarlo. Se nos hace difícil irnos por el lado formal al común denominador. También es por esta lucha de salir adelante de muchas personas que tenemos esto, ¿no? Y entrando al tema de qué hacemos y qué aplicamos y qué no aplicamos. Yo estoy de acuerdo con que hay que aplicar lo que sea, lo que te deje mejor resultado. No soy hincha de una tecnología para nada, sino soy hincha de todas las tecnologías. Solo voy a contarlo como anécdota, porque hoy día ha salido una tecnología que simulan plantas hidroeléctricas en pequeña escala y que genera energía a muy bajo costo, pero que pueden ser aplicadas en lugares geográficos diferentes, pero no funcionarían en la costa peruana, pues. Entonces, ¿para qué aplicarlas? Pero sí podrían funcionar muy bien en el oriente peruano,
donde les explicaba lo que cuesta generar 1 kilovatio hora y el daño que le hacemos al ambiente. Entonces, tenemos que ser muy permeables a la tecnología, pero debemos, sí, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, es escoger la mejor tecnología en función a nuestra realidad y a nuestra cultura. Y eso nos va a hacer dar un paso adelante de verdad. O sea, no creo que no nos va a llevar a ningún sitio tratar de copiar el modelo tal o el modelo tal, otro modelo cual. Entonces ahí nace la oportunidad. Nuestra oportunidad nace de lo diversificado y de los microclimas que tenemos y de lo que existe como tecnología. Esa combinación es la oportunidad única que tenemos. Entonces, cuando se contaba de que hace algunos años, y yo me acuerdo cuando era chico, el gallito ciego y la represa de generación de energía, etcétera, nació de esa combinación. Y esa es la combinación que tenemos que rescatar hoy nuevamente. Solamente con variables nuevas, ya no serán hidroeléctricas inmensas, sino que daremos paso a la energía eólica, a la energía solar, energía solar concentrada. Ya veremos, vamos a encontrar nuestro propio camino. Y para cerrar, el peruano no está para que una ley le imponga algo. Eso es lo que nos hace diferentes y por eso somos informales. Entonces tenemos que encontrar un camino que está fuera de una imposición, que salga de algo natural, y ahí es la combinación con lo original, ¿no? O sea, para cerrar, yo creo que ha sido muy interesante con Eduardo, contigo, Manuel, y nos queda un súper futuro, y esto es lo que tenemos que buscar hacer, ¿no? Y hacia esto tenemos que empujar. Gracias. Gracias, Polo. Eduardo, te invito a decir algunas palabras. Sí, bueno, en realidad para retomar el tema que nos da el motivo de la reunión, que es el cambio climático, y en el cual el principal desafío del Perú es adaptarnos al cambio climático. Porque ya como lo dijo Polo hace un rato, nuestras emisiones no van a cambiar el destino del planeta, ni mucho menos. Nosotros no somos de los grandes generadores, no estamos en la liga de los que tienen la llave del termostato planetario, pero sí somos de los que pueden ser afectados. Y claro, siempre lo asociamos con el tema de los glaciares, de los nevados, pero también tenemos que pensar que hoy en día más del 80% de la población peruana vive en ciudades, y muchas de ellas, muchas de las personas están ubicadas en zonas que no deberían haber sido habitadas. Los antiguos no las habitaron justamente porque sabían que no debían ser habitadas. Muchas de estas zonas, pues, uno va y no encuentra ruinas ahí, no encuentra establecimientos prehispánicos porque había la conciencia de que eran zonas frágiles, de que eran zonas vulnerables. Claro, por la demanda de terrenos en las grandes ciudades, especialmente en muchas ciudades costeras, el caso emblemático es Lima, pero también en algunas ciudades de la sierra e incluso en los años más recientes en la Amazonía, vemos que hay mucha gente ubicada en lugares muy frágiles. Así que tenemos una fragilidad en los glaciares, tenemos una
fragilidad en el sistema que nos abastece de alimentos en el campo, pero también tenemos una creciente vulnerabilidad en las ciudades, en los asentamientos humanos por todo el territorio nacional. Entonces, muchas gracias. En un siglo XXI con tantos desafíos, el cambio climático es un reto más y una complejidad más a este país tan geográfica y culturalmente ya de por sí complejo. Bueno, con esto yo quisiera cerrar mi intervención. Por mi parte, quiero agradecerles a ustedes dos. Agradecerle también a Osvaldo de Rivero, que nos dio la oportunidad de reunirnos y conversar, aunque él no haya estado presente. Él me planteó este asunto y lo conversamos con los amigos de Red de Comunicación Regional que nos hospedan hace como un mes y hemos tratado de llevar esto adelante. Yo quiero invitarles a que nos reunamos nuevamente para tocar algunos puntos específicos de una agenda tan compleja, como por ejemplo el agua. Relacionado a lo que acaba de decir Eduardo, el agua en la costa, el agua para distintos usos, fuente de agua para multiusos. Hay gente que está planteando incluso la cooperación entre países para usar el agua del mar para uso industrial, minero y otro. Y yo digo, ¿y qué hacemos con los ríos que están hace millones de años ahí y no utilizamos ni un solo río de la costa, ni uno solo, integralmente, en una perspectiva de utilizar esas tecnologías a las cuales ustedes se han referido y conocen muy bien? Entonces, hay algunos de estos otros aspectos que podemos examinar después. Yo quiero invitarles a que ustedes trabajen juntos, hombre, que se reúnan ya ustedes directamente, porque son los Homo sapiens peruanos muy bien calificados y posicionados para aportar de una manera fuerte a las respuestas con una estatura estratégica para enfrentar el cambio climático y para no estar solamente a la saga en las decisiones geopolíticas mundiales, sino salir adelante con esas agendas prácticas que ustedes han mencionado. Me quedo con esas palabras claves de ustedes, rescatando planificación, complejidad, pragmatismo y desarrollo de la educación, porque no puede haber ciencia y tecnología y respuestas complejas si no tenemos una educación básica bien hecha. Y ese es nuestro gran reto. Agradeciéndoles entonces tanto a Red de Comunicación Regional, al embajador que nos dio esta oportunidad de reunirnos y a ustedes por su contribución, me permito invitarles para que en otra oportunidad nos reunamos también a compartir el patrimonio de ustedes, que lo han creado, lo han recibido y lo han creado, y que la gente de la costa y de la selva a la cual llega Red de Comunicación Regional estén informándose cada vez mejor. Pienso en Iquitos, de donde yo soy, y yo nací allá, la cuarta ciudad en población del país, ya superó a Piura. La Amazonía peruana está urbanizada, no solamente estamos concentrados en la costa, y todavía hay muchos que siguen con mitos étnicos en relación a ese versus esa multiplicidad de los mestizajes que tenemos en el país. Muchísimas gracias por su contribución y los invito a seguir trabajando juntos y también a una nueva edición en los que podamos tocar temas específicos de alguna región o el mar peruano, que tenemos que tratarlo muy bien, el agua, y en fin, ustedes saben mejor que yo el tema. Un abrazo muy grande, gracias a Red de Comunicación Regional y gracias a ustedes por esta contribución. Hasta muy pronto. Hemos presentado Geopolítica en RCR.